En esta mañana, en este día, tenemos a uno de nuestros misioneros. Una de las razones por las que estas reuniones comenzaron para motivarnos en la obra misionera y como pastores unirnos en el esfuerzo, en el trabajo de la obra misionera. Y en esta mañana a mí me da mucho gusto que uno de nuestros misioneros de nuestro compañerismo Bautista Bíblico de México está con la palabra de nuestro Dios para bendecirnos y con el tema que tiene para hoy. Uno de esos peligros es el conformismo y la ociosidad. Eso va ligado y en este tiempo de pandemia, cuidado con ese peligro. Así que es un gusto para mí presentarles a nuestro misionero, predicador, invitado para esta mañana, nuestro hermano Daniel Gutiérrez. Adelante, hermano Daniel. Gracias, hermano Manuel. Gracias, Héctor Sochigua. Gracias, Mario Vargas, Sabiu Dorea, Tocayo, Lara. Dios les bendiga por este esfuerzo que han hecho. Un saludo para cada uno de ustedes. De verdad que ha sido un tiempo difícil. Sé que para muchos es aún todavía muy difícil. Recuperación de enfermedades y muchas otras tantas cosas. Y damos gracias a Dios porque podemos dirigirnos y estimularnos y animarnos los unos a los otros con esta reunión. Me siento de verdad muy, muy halagado y a la vez muy temeroso de hacerlo correctamente a los ojos de Dios. El compartir este mensaje que yo creo es, al igual que muchos otros, una advertencia importante en tiempos de pandemia, los peligros latentes en la vida del pastor y en este caso el subtítulo, el conformismo y la ociosidad. Hemos escuchado hasta los dichos populares que nos enfrentan que independientemente de la vida cristiana y de la responsabilidad tan importante que tenemos como siervos del Señor, a no caer en el conformismo y la ociosidad, son temas que tienen que ver con el desenvolvimiento, con la responsabilidad de cada persona en su diario vivir. Y nos referimos a estas situaciones que pueden echar a perder toda nuestra vida, todo lo que hemos podido alcanzar en el Señor, lo que hemos hecho en obediencia al Señor, pueden esfumarse por estas dos situaciones. Los dichos dicen: la ociosidad es la madre de todos los vicios, el no tener nada que hacer. Mi mamá nos decía continuamente a mis hermanos y a mí: el flojo y el haragán trabajan dos veces o trabajan doble. Se cansan más porque queriendo hacerlo a lo flojo, terminamos trabajando dos veces. Son dichos que a menudo hemos escuchado en nuestra vida y yo quiero de alguna manera tocar en nuestros corazones algo que tú y yo ya sabemos. Estos problemas, este problema del conformismo y la ociosidad, ingresan a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar y a nuestra vida ministerial de una manera muy sutil. Incluso llegamos a tener un justificante o una excusa para empezar a ser permisivos en cuanto a estas debilidades en nuestra vida. En el inicio, tanto el conformismo como la ociosidad, cuando se presentan, tienden a ser justificadas en nuestros razonamientos. Pero el desastre que ocasionan no solamente perjudica a quien la experimenta, a quien la está sufriendo, sino también a la gente que le rodea. Y en nuestro caso es la familia, es la iglesia la que se ve afectada por estas situaciones. Déjame definirte lo que encontré en los diccionarios, algunas definiciones de estas dos eventualidades. La primera, el conformismo, nos dice que es la disposición de una persona a resignarse ante cualquier circunstancia,
El conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente si las circunstancias son negativas o positivas. Elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Esto es, en algunas ocasiones, aquello que puede simplemente ser una decisión tomada para hacer frente a determinadas oportunidades como una especie de herramienta que evitaría la salida de la zona de confort. Y Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciéndonos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Demas tuvo este problema serio. Demas, nos dice Pablo escribiendo a Filemón en el versículo 24, se expresa de Demas como un colaborador, entre otros. Un colaborador, alguien que estuvo hombro a hombro, brazo a brazo, luchando por la extensión del evangelio en el mundo conocido. Y estamos hablando del año 60 al 62, en que Pablo escribe la carta a Filemón, este miembro de la iglesia en Colosas. Y cuando lo hace, habla de Demas como parte de su equipo, como parte de aquellos hermanos que hacen un equipo precioso para predicar el evangelio. Demas era uno de ellos. Pero 5 años después, si tomamos que Filemón fue escrito en el 62, 5 años después, para el año 67, Pablo escribiendo su segunda carta a Timoteo en la cárcel a punto de ser sacrificado, anciano, cansado, dice de Demas: me ha desamparado amando a este mundo. Demas se conformó a ese mundo, amando las cosas del mundo, cosa que también el apóstol Juan nos advierte en su primera carta, capítulo 5, diciéndonos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ociosidad, por su lado, es la situación o estado de quien está desocupado, perezoso, inactivo, desempleado. Condición o característica de un inútil, dice el diccionario, vano, improductivo, cosa o elemento innecesario, improductivo o que no puede generar ganancia, fruto o utilidad. Y Proverbios 6, versículo 6, nos dice: ve de mirar, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Tanto el conformismo como la ociosidad son actitudes que pueden destrozar nuestra vida y ministerio. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los siervos del Señor, desea o quiere escuchar al final de su vida, escuchar de la boca preciosa de nuestro Señor Jesucristo, del príncipe de los pastores, y escuchar que Él nos dice: siervo malo y negligente. La negligencia, por cierto, es el descuido, la omisión, la falta de esfuerzo, la aplicación en alguna tarea determinada por la cual se es responsable. Negligencia tiene sinónimos, y he usado esa palabra porque tiene los sinónimos que precisamente encierran estas dos y otras más. Mire los sinónimos de negligencia: desidia, desinterés, abandono, descuido, apatía, desgana, indolencia, una palabra usada en la escritura, dejadez. La negligencia o una persona negligente es una persona descuidada, que no se aplica como debiera. Es un abúlico, una palabra que tuve que también buscar en el diccionario, abúlico. Y es una persona con falta de voluntad, con disminución notable de energía, holgazán, vago, perezoso, descuidado, desidioso, apático e indolente.
La indolencia de la cual nos advierte la Escritura, diciéndonos, advirtiéndonos que Dios castigará, Dios no tomará por inocente aquel que hiciese su obra indolentemente. Es la incapacidad, la indolencia de conmoverse o sentirse afectado por algo. Es la insensibilidad, especialmente al dolor de otros. Sus sinónimos son compartidos por la negligencia, el conformismo y la ociosidad. Es la dejadez, flojera, pereza, pachorra, desidia, apatía, gandulería, haraganería, vagancia, indiferencia. Y hermanos, a todas estas cosas estamos expuestos a un pasito de distancia. Con sutilidad, la flojera, la apatía, la ociosidad entran en nuestra vida. Y repito, en ocasiones hasta justificada. Es que necesito descansar. Es que después de tantas actividades debo descansar. Y sí, ciertamente el Señor nos manda a descansar, a tomar reposo. Pero cuando excedemos por minutos, esos minutos después se convierten en horas. Y no sé si usted se ha descubierto viendo un programa de televisión, viendo alguna serie, viendo incluso libros que nada tienen que ver con lo espiritual, y vemos que estamos invirtiendo no minutos, estamos invirtiendo horas. Y luego decimos, es que no tuve tiempo para hacer tal o cual cosa en la obra del Señor. Juntas o separadas, tanto el conformismo como la ociosidad son actitudes que llevaron al fracaso a hombres y mujeres fieles. Otrora instrumentos útiles en las manos del Señor, como Demas, como David, que andaba de ocioso mientras su ejército combatía, y en esa ociosidad se deslizó para pecar con Betsabé en adulterio y posteriormente en asesinato. ¿Basado en qué? ¿Originado por qué? Por la ociosidad. Estaba paseándose en su palacio cuando su responsabilidad como rey, como jefe de su ejército, porque David fue un combativo, fue un militar, en lugar de estar allá al frente animando a sus hombres, él estaba reposando en su casa. Ociosidad. Es la misma ociosidad que hizo que Noé, teniendo la oportunidad de hacer mejor las cosas, habiendo sido rescatado él, su esposa, sus 3 hijos y la esposa respectiva de cada uno de ellos, 8 personas en total. Esa ociosidad hizo que, teniendo la oportunidad de hacer las cosas bien, tuviera tiempo extra para sembrar una viña, para cortar su fruto, y en la ociosidad fermentarla y bebérsela. Y con ello se embriagó, y ya sabemos que esa familia también falló a los ojos de Dios. Por otro lado, el conformismo hizo que Lot no saliera de Sodoma con su esposa e hijas ante la depravación que existía. Al contrario, dice la Biblia que sus tiendas las fue acercando poco a poco hacia Sodoma, hasta que luego vivió dentro de la ciudad, y era un hombre reconocido por los hombres de aquella ciudad, al punto que se sentaba con ellos a la puerta, era contemplado como uno más de importancia en aquella ciudad. Se conformó, no le importó, no le interesó que aquello afectaba su vida espiritual, la vida espiritual de sus hijas, la vida espiritual de su esposa, que lo vemos que cuando ellos van huyendo, la esposa voltea a ver por todas las cosas que estaba dejando, que eran para ella más importantes que Dios, haciendo caso omiso a la advertencia que Dios les había dado por medio del ángel. Conformismo. Este conformismo destruyó a su familia. Ya sabemos del incesto, ya sabemos de la muerte de su esposa, ya sabemos del fruto de estos hijos del incesto, lo que provocaron y siguen provocando al pueblo de Israel.
Aún haciendo la obra de Dios, querido hermano, aún inmiscuido, aún relacionado, aún trabajando en la obra de Dios, podemos nosotros experimentar la tentación y debilidad de convertirnos en ministros ociosos y conformistas de la obra que Dios nos ha mandado hacer. Incluso volveremos inclusive rutinario nuestro servicio a Dios. No sé si usted lo ha notado, pero esta pandemia nos mostró quizá en algunos casos lo rutinario de nuestra actividad en la iglesia. Cómo las cosas se hacían más por rutina que por un deseo de ser de bendición, de ser de edificación para nuestros hermanos. Y yo no sé, pero si usted en sus reuniones no está animando a la iglesia a trabajar, a exponer el evangelio de Cristo, a traer gente nueva aún en nuestras redes para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, usted entonces está conformándose a simplemente continuar con sus actividades. Usted está destinado a flojear y decir, bueno, ya cumplí, ahí nos vemos el próximo domingo si es que podemos. Tenemos que ser tocados en nuestro corazón por el Espíritu Santo y darnos cuenta que este mundo necesita conocer de Cristo en tiempos tan difíciles y sabiendo que la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Esta pandemia nos ha enseñado y nos ha obligado a ser creativos para seguir alimentando la grey del Señor, pero habrá quienes ni eso les ha hecho despertar. Me hace pensar en Demas nuevamente, un colaborador útil para Pablo, que 5 años después amó el mundo más que su ministerio, en ociosidad, en conformismo, y se fue apartándose del ministerio. Yo te pregunto, ¿dónde estarás tú en 5 años? ¿Dónde te ves tú en el plan y el propósito de Dios dentro de 5 años? ¿Cómo se presenta la ociosidad y el conformismo en nuestra vida? Por ejemplo, en nuestras finanzas puede mostrarse una falta de prioridades. Nuestra mayordomía puede estar equivocada. Cuando nosotros no hacemos personalmente, familiarmente, lo que debemos hacer delante de Dios. Cuando decimos aún en medio de este tiempo, ahora necesito guardar recursos por la enfermedad, por lo que pueda suceder, y estamos minando de los diezmos, de la ofrenda, de nuestra ofrenda misionera, de nuestras promesas de fe, entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestras prioridades? La falta de generosidad y misericordia en estos tiempos. He tenido testimonio de hermanos que aún en medio de esta pandemia han utilizado no solamente los recursos que la tesorería de la iglesia tiene, sino aún de su propia bolsa, aún de lo poco que ellos mismos tienen, y comparten con sus hermanos en la iglesia en medio de aquellas necesidades, con una despensa, con medicamentos. ¿Estamos nosotros pensando en las necesidades de otros? ¿Estamos pensando en cómo los misioneros están sobreviviendo en este tiempo en que quizá las iglesias han disminuido sus aportaciones a la obra misionera? Y también la ociosidad puede llevarnos a pensar en un enriquecimiento ilícito, en algo a prisa, y la palabra de Dios nos advierte que los que tratan de enriquecerse rápidamente caen en tentación y en lazo y son pasados de muchos dolores. En la familia, en nuestra familia, nosotros con la ociosidad, con el conformismo, podemos restarle importancia y prioridad primeramente a Dios. Sabemos que las prioridades establecidas es Dios, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra familia. Tercero, nuestro ministerio. Y vez tras vez escuchamos de pastores que han perdido el corazón de sus hijos, porque hemos exigido como pastores a nuestros hijos que ellos tienen que estar al frente y tienen que ser ejemplo. Y aunque es verdad, a veces no tomamos en cuenta las necesidades
personales, espirituales de nuestros hijos. Y eso, hermanos, es trabajar con flojera, trabajar con ociosidad, no ocupar bien nuestro tiempo para con nuestros hijos, para con nuestra esposa. Quizá hay falta de provisión en nuestra vida, en nuestra familia, y no estamos siendo proveedores espirituales como sacerdotes que Dios nos ha llamado para el ministerio en nuestra familia. Quizá estamos restándole la parte sentimental, emocional a nuestros hijos para que ellos se sientan amados. ¿Cuántas veces en esta semana le dijo a su hijo, a su hija o a su esposa: te amo, estoy orando por ti? ¿Cuántas veces te han visto orar por tu esposa y por tus hijos? Ellos necesitan sentirse amados por ti como padre, protegidos, provistos en sus necesidades, provistos económicamente y provistos en atención, en el tiempo. Y a veces nos excusamos y decimos: es que no tengo tiempo, me absorbe ahora el estudio de la palabra. Déjeme decirle, hermanos, que todo se puede hacer. Dice Eclesiastés: para todo lo que el hombre quiere debajo del cielo, hay tiempo. Y tenemos que priorizar cuáles son las cosas que deben ocupar nuestro tiempo hoy en día. En nuestro ministerio es fácil deslizarnos hacia quedarnos acostados en la hamaca mientras que el mundo ruede. No salir de casa, no tanto por la pandemia, sino más bien porque no queremos salir a hacer la obra del Señor. Y con esto de salir me refiero a través de las redes sociales, al compartir el evangelio. Nosotros, perdón por ponerme de ejemplo, pero nosotros hemos sido forjados y forzados por nuestra propia congregación, por las necesidades que hay, por los que se enfermaron en los hermanos de Campeche, de Ciudad del Carmen, que enfermaron, que estuvieron diagnosticados con COVID. La atención de estar al pendiente de ellos nos llevó a estar orando todas las mañanas con ellos, y abrimos una sesión de Zoom y estamos 40 minutos orando por peticiones que la congregación tiene. Todos los días, de lunes a sábado, todas las mañanas con ellos. Aparte de nuestro propio tiempo personal, invertimos tiempo en animar a la iglesia, en ayunar todos los sábados, pidiendo por estas necesidades, pidiendo por una cura efectiva contra esta enfermedad, pidiendo la protección de los pastores en cualquier parte del mundo que están predicando, que Dios les guarde de ser enfermados. Que Dios bendiga a los que están en el sector salud, que bendiga a nuestras autoridades para ser sabios y tomar decisiones correctas. Pero si solamente nos encerramos y decimos: pues es que no puedo salir, no se puede hacer gran cosa, entonces no estaremos fomentando lo que Dios quiere que hagamos en nuestros ministerios. La iglesia puede ver nuestra ociosidad y compromiso y conformismo, la falta de compromiso con ella, al no ver la atención integral en nuevos creyentes y contactos. Ayer, por la gracia de Dios, tuvimos invitados en nuestra reunión y gracias a Dios 2 personas recibieron a Cristo. Fui invitado a una campaña en Comitán y al principio yo dudaba y dije: bueno, ¿qué tan viable es tener una reunión así? Y sin embargo hubo fruto en la iglesia en Comitán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa a él vacía, pero hay que estar ocupados, hay que estar haciendo algo para la predicación del evangelio. Ya basta la haraganería en nuestros hogares, ya basta el conformismo de decir: no se puede hacer más, aquí estoy y ya, no puedo seguir, no puedo continuar. Quizá nos va a pasar lo del sapo. Si tú metes a un sapo en agua hirviendo, este brincará de volada. Pero si tú metes al sapo con agua a temperatura ambiente y lo pones al fuego, él se empezará a adaptar al cambio gradual, sistemático de temperatura. Y cuando venga a ver, estará cocinado
pudiendo saltar y salir de la olla, no lo hará, porque se ha conformado. Tu ministerio en este tiempo, querido hermano, querido pastor, querido misionero, puede venirse abajo por no estar al pendiente de nuestra congregación, la congregación que Dios ha puesto en nuestras manos para ser vigilada, guiada, animada, exhortada, liderada conforme a la bendita palabra de nuestro Dios. La falta de atención integral de los creyentes en visitación, aunque sea de manera tecnológica, la predicación, la consejería, los apoyos, ¿por qué no incluido también el económico, aquellos que están haciendo la obra? La capacitación, el desarrollo de líderes, tiene que continuar a pesar de la falta de desarrollo de ministerios y actividades especiales. Hermano, no basta tener buenos eventos, sino actividades que Dios nos mande a desarrollar. Y en nuestra vida personal, la ociosidad, el conformismo pueden manifestarse en un descuido profundo de una vida de oración delante de Dios, en las que estamos dejando al Padre esperando en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en nuestro aposento, cuando ya Él está allí. Nosotros le hemos dejado con la puerta cerrada y no hemos acudido a nuestra cita. Pereza, desgano, dejadez, desinterés, descuido de la lectura de la Biblia. Quizá lo estamos haciendo mecánicamente, con sutileza nos engañamos. Ya me leí mis 3 capítulos de hoy, ya estuvo. No, la Biblia dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es mucho más que leer. Escudriñar es aún más que solo memorizar las escrituras. Y quizá también hemos descuidado la memorización de la escritura. Quizá hemos descuidado la preparación apropiada de las enseñanzas bíblicas. Quizá estamos tomando mensajes de otros lados. Nos chutamos el día sábado quizá un mensaje de YouTube, de Facebook, para poderlo predicar el domingo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, querido hermano. Pero todo esto desarrolla descuido, incluso desde nuestra misma planeación, organización y el uso del tiempo. ¿Cómo está tu calendario diario de actividades? ¿Cómo estás priorizando tus actividades personales y como líder espiritual de tu hogar y de la congregación que Dios ha puesto en tus manos? Este es el problema verdadero. La sutileza con la cual la ociosidad y el conformismo pueden echar a perder nuestro ministerio. Y como dije, el error más común es justificarnos. Es decir, es que no se puede por estos momentos. Es decir, estoy cansado, no hay manera, los hermanos no tienen cómo. ¿Sabes que hay congregaciones que lo que han tenido que hacer es escribir los mensajes, llevarlos en paquete a las congregaciones que ellos tienen, donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a una conexión ni a dispositivos, y les han entregado las hojas con los mensajes y les dice, esto es lo que hay que estudiar todos los días, proveyendo a los hermanos de tener contacto con las Sagradas Escrituras, con la enseñanza doctrinal sana. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de esta posible solución si tú la abrazas, si yo la abrazo con mis 2 manos? ¿Cuál es la solución bíblica a la ociosidad? ¿Cuál es la solución bíblica al conformismo? Te invito por favor a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 10. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque ¿qué somos tú y yo? Siervos inútiles si hemos hecho lo que se nos ha encomendado. Pero la ociosidad y el conformismo hace que ni siquiera eso cumplamos. Y si un siervo es considerado inútil haciendo lo que tiene que hacer, ¿dónde queda aquel que ni siquiera eso hace? Él nos llamó escogiéndonos de lo vil, escogiendo de lo despreciado del mundo, y nos puso al frente de una obra, al frente de un ministerio. ¿Qué hay de bueno en ti? ¿Qué hay de bueno en mí? No hay nada. No hay nada por lo cual Dios nos tome como dignos de ser llamados. Él en su misericordia lo hizo. Él en su grande amor, en su gracia, en su misericordia nos escogió de lo vil y de lo despreciado y nos llamó para su gloria y excelencia y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, un pacto en la sangre, un pacto en vida nueva de Cristo Jesús. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es nuestra carne. Son los deseos internos por satisfacer deseos legítimos de maneras ilegítimas. Dios nos quiere bendecir. Dios ha prometido bendición, suplir para todas nuestras necesidades. La carne dice, quiero más. La carne dice, lo quiero a mi manera. La carne dice, lo quiero ya. Y si hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de estos deseos pecaminosos debemos ser vigilantes de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el 5, por favor, vosotros también, poniendo toda diligencia. Y diligencia es el antónimo de negligencia, que encierra la flojera, que encierra el conformismo, que encierra la dejadez, la apatía, el desánimo. La diligencia es lo que Dios espera ver en nuestra vida. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, no cualquier conocimiento. No nos llamó Dios a entender científicamente el virus del COVID. No nos mandó Dios a conocer cuáles son las fórmulas que pueden llevarnos a la salud en medio de esta enfermedad, aunque es necesario. Pero no es eso a lo que nos mandó a tener conocimiento el Señor. Nos mandó a tener conocimiento de su bendita palabra. Al conocimiento hay que añadir dominio propio, templanza. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y hermano querido, 1 Corintios 13. Qué hermosas características del amor descritas en la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando le preguntaron a Cristo cuál es el más grande mandamiento, Cristo respondió, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en esto se cumplen la ley y los profetas. No hay cumplimiento, no se puede cumplimentar toda la ley
del Señor sin amor. Si existiera un idioma exclusivo de los ángeles, dijo Pablo, si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser semejante a un címbalo que retiñe y hace ruido, y solamente eso. El amor es el cumplimiento de toda la ley y de los profetas, y sin amor nosotros sutilmente caeremos en la ociosidad. Si no amamos a Dios, si no amamos a nuestro prójimo, nos estamos entonces amando a nosotros mismos, y nuestro amor propio nos dice: descansa, no sufras. ¿Para qué te agitas? ¿Para qué te estresas? Defiéndete, huye, escóndete. No lo hagas. No vale la pena. Pero Pablo nos advierte en 1 Corintios 15 diciéndonos: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero el trabajo del Señor tiene que ser bien hecho. Y no puede ser bien hecho si estamos de ociosos. No puede ser bien hecho si nos hemos conformado a lo que ya tenemos, a lo que Dios ya nos dio. Déjame decirte que en la búsqueda de permanecer con eso, tú lo perderás. Se te escapará de las manos como el agua se escapa y no la puedes retener. Dios quiere que nosotros seamos ministros útiles, herramientas útiles, sí, vasos de barro, vasos no dignos, pero vasos dignificados en el Señor por su llamado para llevar el agua de salvación a todo aquel que lo necesita. Dice la Escritura, versículo 8, y ponga especial atención en el 8, porque si estas cosas, ¿cuáles? La fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, 7 características preciosas. Porque si estas cosas permanecen en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, pastores, misioneros, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Hay que tener, hermano querido, una estrecha comunión con Dios. Esto implica conocerle a Él, conocer sus mandamientos, conocer sus propósitos, pasar tiempo con Él, platicar con Él. Jeremías 9 nos dice, si en algo el hombre se tiene que gloriar, se tiene que, dijéramos, esponjar, no es en la fuerza, no es en la sabiduría, es en conocer y en entender quién es Dios, que Él es el Dios todopoderoso. Y eso no se logra si no se tiene comunión con Él cotidianamente. Hay que dedicar nuestra vida a su servicio en el orden de prioridades correcto. Sirve y obedece a Dios. Sirve y atiende a tu familia sin descuidar tu servicio a Dios. Atiende y ministra a la iglesia que Dios ha puesto en tus manos sin descuidar tu servicio a tu familia. Y por supuesto a tu obediencia a Dios. Glorifica a Dios en todo lo que hagas. Palabra, hecho, pensamiento, todo tiene que ser llevado a los pies de Cristo. Y permitir que Él obre en nuestras vidas. Y le glorifiquemos en todo lo que hagamos. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Así que si tú haces algo por tu propia intención, por tu propia motivación, lo único que estás almacenando en el cielo es madera, heno y hojarasca. Y cuando los ojos como llama de fuego de nuestro Señor Jesucristo examinen
todas las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, al final nos quedaremos quizá con un montón de cenizas en las manos. Hay que recordar estas tres cosas. Número uno, el Señor nos tiene en la obra y nos tiene en este mundo aún para llevar fruto. Y ayer escuché un mensaje precioso del pastor Rubén Sánchez, basado en Juan capítulo 15. No hay fruto más importante en la vida de un creyente y en la vida de un ministro que conformarse cada día, y aquí no es de conformidad del pecado del cual estamos hablando, sino el dejar que Cristo viva nuestra vida. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fruto que Dios espera de mí es que Cristo pueda obrar en mi vida, que Cristo sea el centro, que Cristo sea quien da la orden, y yo como siervo simplemente obedezco lo que Él me ha mandado. Un día, los 24 ancianos alrededor del trono y las multitudes de gente salva arrojarán sus coronas delante del león de la tribu de Judá, el cordero que quita el pecado del mundo. Todo lo que tú obtengas, oro, plata y piedras preciosas, serán para glorificar a aquel que lo hizo posible desde la cruz del Calvario. Él recompensa, no el resultado, no la cantidad, sino la fidelidad y la obediencia del siervo. A Dios no le interesa tanto la calidad o la cualidad de nuestros hechos. A Dios le interesa el origen, la motivación del por qué hacemos tales o cuales cosas. Y déjame decirte, la ociosidad y el conformismo no son voluntad de Dios. Ese es una siembra de tentación de Satanás en este mundo, que te va a traer en tus propias debilidades, en mis debilidades, para inutilizarnos para el ministerio. Y recuerda, nuestra lucha es todos los días hasta que Cristo venga. Así que hay que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y por último, el amor. Sin estos elementos, seremos presa fácil de la ociosidad. Si no amas a Dios, te será fácil quedarte en la cama. Si no amas profundamente a Dios y su obra, harás la obra del Señor indolentemente. Si no amas al Señor, te conformarás con lo que ya estás haciendo y no abrirás tu mente y tu corazón y tu vida para hacer algo más para el Señor. ¿Dónde estarás dentro de 5 años? ¿Será tu vida descrita como la de Demas? ¿O será como aquel Juan Marcos del cual Pablo dijo, tráemele porque antes me era inútil, mas ahora me es muy, muy útil? Que Dios nos bendiga. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para orar. Padre bendito que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque en tu palabra atiendes las necesidades más profundas. Atiende, Señor, con exhortación, con reprensión, las veces que te hemos fallado en estos 2 grandes conflictos sutiles de muchos, por no decir todos los siervos que estamos en esta reunión. Más de alguna vez, sin duda alguna, la ociosidad ha tocado a nuestra puerta. Hemos de reconocer que más de una vez
El conformismo entró a nuestra mente por una idea. Algunas veces las pudimos hacer a un lado y obedecerte a ti, y otras veces quizá les dimos cabida y cedimos a la tentación. No queremos ser ministros ociosos. Al contrario, queremos llevar fruto delante de ti. Perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado, Señor. Aliéntanos a ser hoy más que nunca, sabiendo por estas señales que sin duda alguna el tiempo de tu venida está cercano, a emplearnos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, pero sobre todo en tu voluntad y en tu fortaleza, a hacer la obra que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor bendito, a no caer ante esta debilidad que se presenta en nuestra vida sutilmente y hace grandes estragos en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Que tu Santo Espíritu nos ayude y con su poder nos aliente a hacer siempre tu bendita y santa voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, yo te lo ruego. Amén y amén.